Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os traigo los auriculares de Huawei FreeBuds 4 con cancelación activa de ruido. Antes de analizar sus características, tengo que decir que hay dos cosas que me han sorprendido. Una es su diseño, que es prácticamente igual que los AirPods de Apple, y la segunda cosa es el sonido que tiene, que es bastante mejor de lo que pensaba. Pues nada, chicos, vamos con el unboxing. La cajita, la verdad es que es bastante pequeñita, el diseño, la verdad es que está muy conseguido. Y aquí detrás os ponen las diferentes características. Por ejemplo, os dice que tiene cancelación activa de ruido 2.0, que eso después lo veremos. Después dice que es pues eso, sonido de alta resolución porque llega a un máximo de 40 kHz. Bueno, eso habría que verlo también. Después dice que es cómodo porque, claro, al ser auriculares abiertos, pues no te agobian tanto, ¿no?, en la oreja. Después también tiene la característica de que puedes conectar a dos dispositivos simultáneamente. Y después, una de las cosas que a mí también me ha gustado es que el tema táctil, ¿vale?, para subir, bajar volumen, cambiar de canción y tal, está muy bien. La verdad es que funciona bastante bien, ¿eh? Me ha sorprendido. Y después lo de la batería, ¿no?, que te dice 22 horas. Bueno, esto ya lo veremos. La batería en estos FreeBuds no son su punto fuerte, ¿vale? Pues nada, ahora los abrimos para que los veáis. Y como podéis ver, pues mira, la verdad es que la cajita a mí me parece muy mona, está muy bien, ¿vale? Aquí los tenéis, ¿vale? La verdad es que son preciosos. Son prácticamente iguales que los AirPods de Apple, porque mira, aquí los tengo, fijaros, prácticamente iguales, ¿vale? Pero bueno, hay que ver si su sonido cumple, ¿no?, que eso después lo veremos. Después tenéis aquí también el cable USB-C, ¿vale? Y después aquí el tema de las instrucciones, que esto yo creo que prácticamente nadie lo lee, ¿vale? Y nada, pues vamos con la conectividad. En cuanto a la ergonomía, a mí me han parecido muy cómodos, la verdad, porque al ser auricular abierto, pues no da la sensación de que los tienes en la oreja, ¿vale? Y entonces prácticamente ni te enterarás que los llevas. Lo del auricular abierto quiere decir que no lleva la típica gomita aquí, ¿vale? Y que cuando tú te los introduces en la oreja te hace como un poco de presión. Entonces, claro, ahí sí que notas que llevas el auricular metido. En este caso no. Este caso a mí me recuerda mucho a la ergonomía que tienen los iPods de Apple, ¿vale? Que al principio te da la sensación de que te van a caer, de que te bailan y tal, pero no, la verdad es que se introducen bastante bien y no les encuentro de que se vayan a caer ni nada de eso, ¿vale? Es otra sensación. Esto no sé si a vosotros os pasará, pero cuando al principio Apple sacó estos, todo el mundo les encantaba. Después sacó los Pro, que eran con gomita, y había mucha gente que no les gustaba porque es verdad que te los tenías que meter mucho en la oreja y eso te molestaba, ¿vale? Y había mucha gente que les gustaba más esto, ¿no? Y ahora pasa todo lo contrario. Ahora a la gente les gusta la gomita y no les gusta este tipo de auricular que es abierto. Al final es acostumbrarse, ¿vale? Tanto unos como otros son buenos. A mí la verdad es que la ergonomía de este me parece muy buena y para nada se te caen, ¿vale? Y lo bueno es que no parece que los lleves puestos. Entonces a mí me parece un acierto, ¿vale? Pues nada, chicos, vamos con la conectividad. La conectividad de estos auriculares me ha parecido bastante sencilla y a mí me ha funcionado a la primera tanto en Android como en iPhone. Lo único que tenéis que hacer es abrir la tapa y aquí en el lado derecho hay un botoncito. Pues tenéis que apretar al menos durante 2 segundos y esta luz empezará a parpadear. Ahí es cuando os tenéis que ir a vuestro teléfono y aquí en ajustes, Bluetooth, pues os saldrá el Huawei. Le dais y entonces conectará sin problema. Es ahí cuando tenéis que descargaros la aplicación de Huawei, que es esta de aquí, que se llama Huawei iLife. Le dais
Y entonces aquí, pues nada, tenéis que agregar el dispositivo. Lo agregáis y una vez que lo agregáis, pues aquí os da diferentes opciones. Por ejemplo, os dice qué batería os queda. Aquí podéis activar o desactivar la cancelación de ruido. Diferentes modos, ¿vale? El tema de la calidad de sonido, que después ya veremos. El tema de los gestos, que me parece muy interesante porque así los puedes personalizar. Y aquí también, en la parte de abajo, tenéis el tema de actualizar, ¿vale? Que esto a mí me ha sorprendido porque la primera vez que los abrí se actualizaron. Cosa que me parece perfecto, porque todo lo que se actualice, vamos, quiere decir que ahí hay una evolución sobre el dispositivo. Pues nada, chicos, a mí ya os digo, me ha funcionado tanto en Android como en iPhone, y en tema de conectividad incluso dicen que se puede conectar a 2 dispositivos a la vez, con lo cual, vamos, no le veo ninguna pega. Pues nada, chicos, vamos con lo que más nos interesa, que es el sonido. En cuanto al sonido se refiere, tengo que decir que estos auriculares me han sorprendido para bien. La verdad es que no pensaba que tuviera un sonido tan bueno. La verdad es que los ingenieros ahí han hecho una afinación muy conseguida, porque lleva las frecuencias bajas, que son bastante potentes, las frecuencias medias son bastante claras y las frecuencias altas son brillantes, con lo cual tienes en conjunto un sonido bastante conseguido. Y como podéis ver aquí, este auricular lleva un controlador dinámico de 14,3 milímetros en el interior, que permite alcanzar una calidad de sonido increíble, la verdad, con un rango de frecuencias de hasta 40 kHz. Después también tiene el tema de los bajos, que lleva un sistema que lo que hace es que los potencia, y la verdad es que está muy conseguido. Pues nada, la verdad es que me ha sorprendido porque, a pesar de ser un auricular abierto, porque, chicos, el auricular abierto lo que tiene es que digamos, el oído no está hermético, ¿vale? Cerrado, con lo cual hay sonido que se escapa, pero tiene tanta potencia este auricular que la verdad es que te los pones y vas a sentir el bajo, las voces, las guitarras, etcétera, ¿vale? Está muy conseguido. Lo que no me ha gustado, chicos, lo que no me ha gustado es la aplicación que tiene, porque ahora os contaré. Fijaros, aquí lleva una opción, ¿vale?, de calidad de sonido, ¿vale?, que aquí te viene por predeterminado, que es el mejor, porque aquí puedes cambiar o amplificar graves. Eso muy malo, porque lo que hace es que te los emborrona, ¿vale? Los ensucia, son muy exagerados, con lo cual el sonido es artificial, no es natural. Y el agudo lo que hace es que te pone tanto agudo que parece una maquinita, un videojuego de los años 90. Entonces, al final, nada, tienes que dejarlo en predeterminado, que es un sonido equilibrado con bastante bajo y tal, pero es una afinación que han hecho los ingenieros que está bastante bien. Entonces, yo de la aplicación esta no tocaría nada. Después está el tema de la cancelación de ruido, que os hablaré ahora después un poco. Pero el tema de la cancelación de ruido prácticamente no se nota casi nada, ¿vale? Seamos claros, porque al ser un auricular abierto, realmente tienes que estar en un ambiente así, que no hay mucho ruido, para tú notar algo, ¿vale? De que haga un efecto. Porque no se nota, la verdad. Y una cosa que no me ha gustado es que la cancelación de ruido afecta al sonido. Sí, la verdad es que afecta, y afecta para mal. ¿Por qué? Porque resulta que la cancelación de ruido afecta a las frecuencias bajas. Y entonces parece en un primer momento que las frecuencias bajas ganan en intensidad, pero lo que hace es que te emborrona todo, te ensucia todas las frecuencias bajas, con lo cual al final pierdes nitidez, ¿vale? Eso es lo que yo he notado. Y todo esto lo contaremos ahora, pero lo que esto se produce porque la cancelación de ruido no es buena. Entonces, digamos que repercute en las frecuencias bajas, ¿vale? Y el sonido se ve afectado. Eso es así. Yo lo he visto también con los Sony tan afamados, los notaba, que digo, el bajo es demasiado exagerado y muy sucio.
Es así. Entonces yo, para mi gusto, es no tocar nada de la cancelación de ruido, porque aparte es que casi ni se nota. Tú estás en la calle y no vas a notar nada. Porque ya os digo que al ser abiertos, la cancelación de ruido no tiene ningún sentido, la verdad. ¿Vale? No vais a notar, casi ni se nota. Entonces, en cuanto a sonido, sí, perfecto. La verdad es que es perfecto. Además, tiene el panel táctil ¿vale? Subir y bajar. Si aprietas un poco, te activa la cancelación de ruido. Vuelves a apretar, te la desactiva, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy bien. Y el sonido me ha sorprendido. La verdad es que no pensaba yo que estos auriculares fueran así. O sea que la verdad, si estáis buscando sonido, Huawei, la verdad es que da muy buen sonido. Pues nada, vamos a hablar de la cancelación activa de ruido. La cancelación de ruido en estos auriculares casi ni se nota y lo poco que se aprecia lo hace para distorsionar la calidad de sonido, así que yo de vosotros mejor la tendría desactivada. La razón por la que los auriculares de cancelación activa de ruido distorsionan la calidad del sonido es porque estos auriculares utilizan una matriz de micrófonos para detectar el ruido exterior y dependiendo de la situación es posible que los micrófonos no capten el ruido tal y como está. Es decir, que dependiendo de la calidad de los micrófonos que lleve incorporado ese auricular, pues te hará una buena cancelación o una mala cancelación, ¿vale? Es cuando el sistema antirruido es tan agresivo y sin refinar que el oyente no puede escuchar partes de la música con tanta claridad debido a su impacto en las frecuencias bajas. Por ejemplo, el sutil de un ritmo de un bombo en cualquier canción se puede apreciar incluso cuando la cancelación de ruido está desactivada, pero puede ser estar algo perdido o borroso cuando esté encendida. ¿Vale? Es lo que yo he notado no solo en estos auriculares, sino en los afamados Sony de la versión 3. Ahora ya van por la 5, pero en la 3 yo tuve estos auriculares y tal, todo el mundo los ponía súper bien, el mejor sonido, el mejor tal, pero cuando los escuché, dependiendo de la canción, pues es que las frecuencias bajas estaban distorsionadas y se comían las demás frecuencias. Entonces yo no podía entender cómo todo el mundo decía que eran los mejores, eran no sé qué, cuando yo estaba notando que las frecuencias bajas no estaban nítidas, estaban totalmente borrosas y distorsionadas. Y todo esto se debe, chicos, a lo que os he comentado, al tema de los micrófonos que lleva incorporado dicho auricular, que si no sabe procesar bien la señal, pues distorsiona, no capta el sonido ambiente como debe y distorsiona el sonido. Por eso hay que tener cuidado a la hora de comprarse unos auriculares con cancelación activa de ruido. Está claro que cada año van mejorando y cada año todos estos problemas se solventarán de alguna manera. Pero a día de hoy hay muchos auriculares que fallan en ese aspecto. Pues nada, y después deciros el tema de la batería, pues está claro, con cancelación activa de ruido la batería os dura muy poco, ¿vale? En teoría creo que pone 4 horas, pero en teoría en la práctica van a ser la mitad, 2 horas y pico y tal. Y sin la cancelación de ruido, pues ya os vais a las 22 horas, ¿vale? Que para mi gusto, musicalmente hablando, es mejor desactivar la cancelación de ruido y tendréis un sonido que es bastante bueno, está bastante bien afinado de fábrica, con lo cual yo sí que lo recomiendo en el sentido de que si quieres escuchar buena música y no te quieres gastar mucho dinero, porque ya sabemos que los auriculares de gama alta están sobre los 200, 300, estos auriculares a día de hoy pues no llegan a los 100 euros, con lo cual es una buena inversión. Pues nada chicos, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.